Hola, soy el Dr. Oliverio y el día de hoy vamos a hablar de cómo aprender, una habilidad que es muy importante para toda su vida. Hay muchas cosas que no nos contaron durante la carrera, durante la residencia, y eso incluye cómo dar malas noticias, cómo cobrar nuestro tiempo, cómo organizar nuestro tiempo también, y también cómo estudiar o cómo aprender. Hay muchas cosas que vamos a hacer durante nuestra formación como médicos o en las respectivas carreras, pero normalmente lo que vas haciendo te lo van enseñando poco a poco. Te van enseñando cómo hacer notas de evolución, cómo hacer la exploración física de los pacientes, por ejemplo. Te acompañan con clases, pero nadie te dice cómo estudiar. Y es una habilidad que es muy relevante para toda la vida porque justo en este momento no sabemos pues exactamente qué va a pasar en un futuro cercano. Ahora sabemos con la inteligencia artificial, con los algoritmos, con tanta tecnología y avances tan rápidos, que más que nunca la habilidad de aprender a aprender es de lo mejor que pueden tener ahorita. Hasta el 90% de los estudiantes no saben o no conocen las técnicas de estudio que son más efectivas, a pesar de que hay técnicas muy efectivas que permiten retener hasta el 92% de lo que estudias con una buena técnica. Entonces, también por eso es tan importante. La invitación entonces es que dejemos de aprender como en el pasado, que dejemos de estar simplemente sentados en una clase, escuchando, o que lleguemos a la casa y nada más abramos el libro y leamos. La invitación es que dejemos de hacer eso. ¿Y por qué tenemos que dejar de hacer eso? Porque tenemos actualmente mucha tecnología nueva, tenemos en internet, podemos bajar artículos que salieron el día de ayer, tenemos UpToDate, tenemos fotografías, tenemos mapas mentales, podemos tener todo en el teléfono, entonces hay un sinfín de cosas y un sinfín de herramientas que podemos utilizar. El objetivo de este video entonces es que se lleven cosas 100% aplicables para su día a día y consejos que van más allá del estudio, porque vamos a ver que aprender no es solo estudiar. Una frase que me gusta mucho dice que el hecho de que tú sepas cómo aprender determina qué también te ver en la vida más que qué tan inteligente seas. Muy bien, entonces el primer paso para aprender algo es querer hacerlo, estar motivado para hacerlo. Si por ejemplo a ti no te gusta aprender Excel o simplemente Excel nunca te llamó la atención, la verdad es que es muy difícil que vayas a poder aprender correctamente Excel o pediatría o ginecología o lo que tú quieras. Entonces, para ahorrarnos como este paso o para encontrar la motivación en lo que hacemos, es muy importante que nos preguntemos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, por qué es importante estudiar esto para mí, cómo contribuye a mi objetivo, que seamos curiosos para lo que estamos estudiando. Entonces, eso, el primer paso para poder aprender algo es estar motivado a aprender. Una vez que estamos motivados para aprender o que queremos aprender algo, lo siguiente es tomar en cuenta que la red de apoyo también es muy importante. La gente con la que te juntas, tus amigos, tus compañeros de la universidad van a determinar qué tanto puedes aprender, porque al final de cuentas moldea tu ambiente. El esfuerzo mental también es contagioso. Una vez que entras a una universidad muy buena, por ejemplo, se ha visto que cuando tú te esfuerzas, los demás se esfuerzan también y se hace como una especie entonces pues de esfuerzo mental colectivo que ayuda a obtener mejores resultados. Otra cosa que puede ayudar es que te comprometas públicamente en las redes sociales, por ejemplo, para decir que vas a querer aprender algo en especial, y eso te da de cierta manera alguna presión para que lo hagas. Y una palabra que estaba pues muy en boga es el mindfulness, de la cual vamos a hablar un poco más adelante, pero es simplemente apagar el piloto automático y estar bien conscientes de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. También es muy importante, antes de hablar de las técnicas de estudio, que sepamos que pues hay evidencia de que la gente que planea de manera adecuada sus objetivos les va mejor que simplemente aquellas personas que lo quieren hacer bien. Entonces, como consejo muy práctico, moldeen sus objetivos, pónganles fecha, pónganles un plazo y sean lo más específicos que puedan. Es decir, no es lo mismo decir que uno quiere pues aprender medicina durante el internado a decir que durante esta semana va a leer un tema de cardiología todos los días. Y otra cosa que nos tenemos que quitar de la mente es que no hay tiempo. La verdad es que siempre hay tiempo, el punto es buscarlo, el punto es organizarlo. Y hay algunas aplicaciones que nos pueden ayudar a hacerlo. Por ejemplo, están estas aplicaciones que son listas de tarea, por ejemplo, donde puedes ir anotando las cosas que tienes que hacer. Están TickTick, Todoist, Thinkstree, por ejemplo, donde vas escribiendo, poniéndole fecha a todo lo que tienes que hacer y de esa manera te vas a organizar de una manera mucho más sencilla. Siempre planea tus repasos, planea las clases que tengas pronto para que las puedas estudiar con tiempo. Programa también tu tiempo libre, es decir, que sea tiempo libre no quiere decir que lo tengas desorganizado. Anticípate siempre, ve un paso más adelante.
También es muy importante hablar del ejercicio. El ejercicio tiene implicaciones pues no solo físicas, sino también mentales. Permite estimular las conexiones cerebrales, permite aumentar el flujo sanguíneo, permite aumentar los momentos de concentración. Entonces, también como consejo, no dejen de hacer ejercicio para tener más tiempo para estudiar. Muy bien, un poquito antes de hablar de las mejores técnicas de estudio, vamos a hablar a qué se parece nuestro cerebro. Desde pues, los egipcios, la gente estaba intentando como ver a qué se parecía el cerebro, e incluso los egipcios decían que pues no era como un tejido muy útil en realidad, así que simplemente se desechaba. Después empezó y llegó la máquina de vapor de James Watt, y la gente entonces dijo, bueno, pues lo más complejo que conocemos son las máquinas de vapor que funcionan bajo presiones y tuberías, entonces el cerebro tiene que ser algo parecido a eso. Después llegaron las computadoras mucho más complejas, y entonces la gente dijo, bueno, pues el cerebro es una computadora, y muchos nos quedamos tal vez ahí. Sin embargo, ahora sabemos que no hay nada que se le parezca al cerebro. Actualmente estamos intentando replicar, o están intentando los científicos replicar algunas de las funciones del cerebro, como son las redes neuronales complejas con inteligencia artificial, con deep learning. Sin embargo, hasta el momento no hay nada que se pueda asemejar al cerebro. Entonces, eso es muy importante porque si tenemos y entendemos que el cerebro no es una computadora, no podemos pensar que vamos a estudiar como computadoras. Si lo podemos ver como de una manera muy burda, nuestro cerebro es una serie de conexiones complejamente conectadas que se van haciendo más fuertes conforme las vayamos usando. Pero lo cierto es que nuestro cerebro no es una computadora. Entonces, ahora que conocemos pues a qué se parece el cerebro, podemos hablar un poco más de las técnicas que sí sirven y las que no sirven para estudiar. La primera técnica que no sirve es leer y volver a leer. Lo cierto es que es una técnica pues muy usada, es decir, casi todos hemos estudiado así. Simplemente te sientas, lees el artículo, lo analizas un poco y es todo. Es muy usado porque pues es de bajo costo, requiere poco tiempo, poca preparación, pero al ser algo tan pasivo, realmente es muy poco efectivo. Como todo en la vida, lo que fácil viene, fácil se va. Entonces, si el proceso es fácil, el proceso de aprendizaje es fácil, fácil se te va a olvidar. Otra técnica que no sirve es subrayar, a pesar de que a muchos nos gusta subrayar, porque da esta falsa sensación de productividad, es decir, subrayas un artículo de diferentes colores y crees que ya lo estudiaste, pero la verdad es que no es así. Es fácil, es rápido, es muy visual, pero no es muy efectivo porque no requiere mucho esfuerzo. Entonces no quiere decir que no subrayemos, simplemente quiere decir que si vas a subrayar, primero pienses lo que estás subrayando y ya después lo hagas. No subrayes nada que no esté en tu cerebro y sé consciente de que esté subrayado no quiere decir ni siquiera que lo hayas entendido o que te lo hayas aprendido. Técnicas que es difícil decir si sirven o no son hacer apuntes, porque pues es difícil los apuntes que hago yo, los apuntes que haces tú y qué le haces a esos apuntes. Entonces determinar si eso sirve o no es complicado, pero seguramente es mucho más efectivo que las técnicas que ya mencionamos, porque es un proceso pues mucho más activo, ¿no? Es un proceso que requiere más tiempo, pero en general pues es más activo, requiere concentrarse más, requiere poner atención, entonces puede que sea una técnica, pero no lo sabemos con exactitud. Ahora, ¿qué técnicas de estudio sí sirven? La primera es el mindfulness, es decir, pues sí, apagar el piloto automático, estar dándole valor a lo que estás haciendo, estar motivado, saber por qué estás haciendo lo que estás haciendo y simplemente no estudiar por estudiar. Entonces, si se fijan, incluso antes de empezar a estudiar, ya hay cosas que tenemos que hacer para aprender mucho más. La otra técnica que sirve mucho es el Active Recall o la evocación activa, que es básicamente el proceso de sacar lo que ya metiste a tu cerebro, es decir, evocar lo que acabas de leer y hacer un esfuerzo para sacarlo a tu memoria. Y esto es como el gimnasio, entre más difícil sea, entre más esfuerzo hagas, más consolidada se va a quedar tu memoria. Entonces, si se fijan, es como totalmente contrario a lo que solemos hacer. En lugar de meter información a nuestro cerebro, lo que tenemos que hacer es sacar información. Por ejemplo, entonces es mucho más efectivo si después de leer, no sé, las causas de pancreatitis, te detienes un poco, cierras el libro o el artículo y te preguntas cuáles son las causas más comunes de pancreatitis y haces un esfuerzo para acordarte de eso. Otra técnica que sí sirve es la repetición espaciada, que se basa en la curva del olvido, descrita hace mucho tiempo, que nos dice que nuestro cerebro pues va olvidando conforme pasa el tiempo, ¿no? No es lo mismo acordarse de algo que acabas de leer ayer, que acabas de leer hace una semana. Cuando pase a lo mejor un mes ya no te vas a acordar de casi nada, en 2 meses de prácticamente nada. Entonces lo que hace la curva del olvido es eso, y lo que hacemos con la repetición espaciada es precisamente espaciar los repasos para que esa curva del olvido se vaya aplazando cada vez más. Y es una técnica muy buena porque puedes combinarla con otras técnicas como la evocación activa. Afortunadamente hay ya algoritmos que pueden hacer esto por nosotros y determinar cuándo es que tenemos que volver a repasar algo antes de que se nos olvide.
Otra técnica que sirve mucho son los test informales o los quizzes, que recaen bajo el mismo concepto de evocación activa, es decir, hacen un esfuerzo mental para acordarse de lo que acabas de leer. Entonces son muy buenos métodos de estudio. Tú mismo puedes hacer tus exámenes para acordarte. Y entonces tendrás que preguntarte, por ejemplo, si ya lo leíste, cuáles son las causas más comunes de pancreatitis para que hagas el esfuerzo y te acuerdes mucho más. Algo muy importante que tienen que saber es que aprender es difícil, aprender es como cansado, pero a final de cuentas, nuevamente, entre más esfuerzo hagan, más consolidada se va a quedar la memoria. La diversificación es otra técnica que funciona bastante bien y se refiere básicamente a eso, a intentar combinar temas que, aunque aparentemente no están relacionados, tu cerebro empieza a hacer conexiones entre ellos y se quedan más consolidada la memoria. Entonces, cuando puedas combinar temas que no estén aparentemente relacionados uno con el otro, inténtalo. Por ejemplo, puedes estudiar hoy nefrología y después traumatología y luego dermatología, aunque parezca que no están relacionados unos con otros. No siempre se puede porque a veces uno tiene un temario para un examen, por ejemplo, pero si tienes la oportunidad, diversifica los temas que lees. Otra técnica que sí funciona bastante es enseñar, y enseñar pues sirve por varias cosas, porque tienes que darle un sentido a lo que estás haciendo, es decir, estás motivado para hacerlo, tienes que entender lo que estás haciendo y además estás evocando activamente, es decir, cuando estás pues enseñando algo tienes que acordarte y hacer un esfuerzo para acordarte y eso estimula las conexiones. Entonces, siempre que puedas, intenta, si no puedes explicarle a alguien, explicarte a ti mismo para que todo lo que estás aprendiendo se quede mucho más consolidado. Entonces, hay problemas a los que nos enfrentamos en medicina que incluyen tener poco tiempo, información pues muy compleja, mucha información. Algunos pues pueden batallar con el inglés, que a final de cuentas es como está la información presentada de manera actualizada. Y aparte de que tienes todo eso, tienes poco tiempo para aprenderlo y lo que intentas aprender se te olvida de manera fácil. Entonces, de ahí nació la idea de Memory, de intentar mejorar los tiempos y el estudio de la gente que quiere aprender medicina. Y entonces nació esta idea de hacer una aplicación móvil para que puedas repasar, aprender y aparte recordar mucha medicina. Está pues basada en diferentes métodos de estudio, pero principalmente son 4. El primero es pues los textos multimodales, de los cuales no hablamos, pero es mucho más sencillo aprender algo que tiene colores, que tiene negritas, que está organizado de manera mucho más visual. También usamos Active Recall, que es este esfuerzo de intentar recordar algo que acabas de leer. Cada tarjeta tiene un ejercicio que te permite hacer memoria. Está basada también en la repetición espaciada. Usamos algoritmos que te permiten, según qué tan fácil o difícil sea la información para ti, volver a estudiarlos. Y usamos diversificación, es decir, los temas están pues organizados de manera no secuencial para que tu cerebro encuentre conexiones entre ellos y sea más fácil acordarte de todo. Tenemos actualmente más de 2.500 tarjetas del paquete 1 de contenido médico de alta calidad, que son sencillos y aplicables, pero también están diseñadas y pensadas para médicos. Son prácticas y son aplicables, pero son de alto nivel. La información está actualizada desde la nube, no tienes que hacer nada en realidad, la actualizamos con los últimos artículos, con las últimas guías internacionales, y están pensadas sobre todo para que puedas usarlas durante tus tiempos libres, a lo mejor mientras estás haciendo cardio en el gimnasio, mientras estás esperando el café, mientras vas en el transporte. El punto es que organices y puedas aprovechar mucho más tu tiempo para aprender y que lo que estás leyendo se te quede realmente grabado. Tenemos diferentes paquetes de estudio. El paquete 1 es de toda la medicina, el paquete 2 está pensado específicamente para los que van a presentar el ENARM en México, el paquete 3 es de temas selectos, el paquete 4 es de fisiología médica de Guyton y el paquete 5 es de medicina interna avanzada, y tenemos planes de lanzar muchos otros. Actualmente Memory tiene presencia en toda Latinoamérica y España y la pueden descargar ya para iOS y Android. También de Memory tenemos Cálculos, que es una aplicación que te permite calcular automáticamente las dosis de infusión de diferentes medicamentos. También tiene una sección donde puedes ver diferentes fármacos, sus indicaciones, su dosificación. Tiene también un paso a paso de secuencia de intubación rápida orotraqueal para alguna emergencia. Tenemos también un servicio de impresiones solo en México, Impresio se llama, donde puedes tú solicitar tus recetas médicas, tus hojas membretadas, tus tarjetas de presentación. La página web está aquí en el enlace. Recientemente lanzamos también Axio de Memory, que es una aplicación que tiene diferentes temas médicos, tiene diferentes enfermedades y tiene todas estas enfermedades ordenadas desde definición, epidemiología, datos clínicos, datos paraclínicos, diagnóstico, tratamiento, complicaciones. Todo igual actualizado desde la nube por un equipo de médicos
Y además, seguramente, muy pronto vamos a tener inteligencia artificial en la aplicación para que tú puedas platicar o chatear con la información médica que está ahí presentada. La puedes descargar de iOS y Android. Estas aplicaciones Memody, Calculus, Impresio y Axio fueron creadas por mí durante el internado médico de pregrado, durante el servicio social profesional y posteriormente en la especialidad de medicina interna que ya terminé. Pero fueron creadas durante todo ese proceso precisamente para atacar el problema del que hablamos, de mucha información, imposibilidad de mantenerse actualizado, que la información está en inglés y a veces es complicada leerla si no sabes mucho inglés. Entonces aquí están las redes y los enlaces para que puedan buscar más detalles de la aplicación y descarguen cualquiera de ellas que les interese. Para terminar, entonces vamos a hablar de algunos tips y conclusiones del aprendizaje y de otras cosas que me gustaría que se llevaran. La primera es que si no están motivados, interesados en lo que quieren aprender, nunca van a lograrlo. Entonces, primero denle sentido a lo que están haciendo. Si es un poco más sencillo para ustedes, les recomiendo que le den como una ojeada a lo que van a estudiar, a lo que van a leer para saber más o menos de qué se trata. Sepan que entre más tiempo pasen haciendo algo, más bueno se van a hacer y entonces más fácil va a ser el proceso después, pero es todo un proceso. A algunas personas les funciona el método Pomodoro, que es estudiar o trabajar 25 minutos y descansar 15. Durante la carrera van a tener que contestar muchos exámenes, algunos de ellos de opción múltiple. Existe esta idea errónea de que lo que primero se te venga a la mente es lo mejor, lo cual es falso. Entonces, si alguna respuesta no están conforme con ella, intenten pensarlo y si es necesario cambiarla. Es mejor estudiar un poco más lento, pero con una mejor técnica, que estudiar más y más rápido sin una técnica correcta. Si van a distribuir sus repasos, intenten hacerlo lo más distribuidos que sea posible, es decir, no intenten repetir muchas cosas durante el mismo día, sino aplazarlo lo más que puedan. Descansen también, es muy importante que lean con el cerebro descansado. A veces es mejor descansar un rato y después leer, a tener sueño y seguir estudiando así. Protejan su rutina para que la rutina los proteja a ustedes. No traten a su cerebro como una computadora, porque no es una computadora. Y si van a pasar mucho tiempo aprendiendo, pues entonces aprendan a aprender. Saber cómo aprender te va a llevar mucho más lejos que ser más inteligente. Definan éxito para ustedes, fíjenlo como una meta grande y rómpanlo en pequeños pedazos para que puedan llegar a ello. Usen la tecnología y todas las herramientas que tienen a nuestro favor. Van a tener tanto tiempo como el que organicen, entonces organicen su tiempo. Y no demeriten el tiempo de hacer ejercicio, de dormir y descansar cuando sea posible, de organizar su tiempo libre y usarlo bien, de hacer otras cosas fuera del estudio para que entonces puedan aprender mucho mejor. Porque a final de cuentas me gustaría cerrar con esto, que aprender es mucho más que estudiar. Soy el Dr. Oliverio, aquí están mis redes. Si les gustó el video, dejen su me gusta y algún comentario que tengan aquí debajo. También les dejamos las redes de Memody, donde compartimos información médica actualizada todos los días para que sigan aprendiendo con nosotros. Y les dejamos los links de descarga también para que bajen todas las aplicaciones. Gracias.